Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos por aquí? Vamos a quedarnos unos minutos hablando sobre esas emociones que tenemos en nuestro corazón, que no estamos sanando, que todavía no comprendo qué me pasa. Buenas, hola, saludos, Hakuna Matata. Edgar Parrales, buenas noches, licenciada. Ya estoy viendo nuevas caras, ya estoy viendo gente que se mete todos los días a mis likes. Qué bueno, muchas gracias. Espero que se queden bastante tiempo y no se queden solo unos minutitos. Gracias, Hakuna Matata. Y eso que todavía no hablo. Mami, no te van a decir otra vez como el nombre que le dijiste que te hablo. No, todavía no me cambió el nombre. Hoy vamos a hablar acerca de esas emociones que todavía sentimos muy en el interior y no hemos sanado, que todavía nos lastiman la llaga y necesitamos empezar a observarlas, sanarlas, porque nadie lo va a hacer por ti, nadie va a venir a ayudarte. Lo que tú tienes que hacer es comprenderlo, comprender el patrón que te tiene dando vueltas en la cama. Nectalí Vargas, hola princesa, buenas noches, eres linda. Sí. Hola, saludos, dice Eddie, bienvenido. Nosotros, cuando alguien nos lastima verbalmente con alguna palabra, aunque ahora ya no hay mucho contacto físico, sino ahora es puro chateo, ¿no? Entonces vamos a ponerle, cuando alguien nos lastima con escribiendo o verbalmente, y es alguien que tal vez queremos y nos duele lo que nos dice, ¿por qué nosotros reaccionamos con dolor? A ver, voy a hacer preguntas, si es que me pueden contestar. ¿Qué me contesta? ¿Por qué nosotros reaccionamos con dolor cuando alguien nos lastima? ¿Por qué? El patrón jefe dice, me tiene levantándome a las 6 a.m. ya que entro a las 7 a.m. Oh. Porque el corazón... O sea que se tiene que ir a dormir ahorita. Cuando le hablan mal, se siente mal. Cuando te habla alguien mal, tú te sientes mal en el corazón. A ver, mi hija ya me contestó, dice que cuando alguien le habla mal a ella, se siente mal en el corazón. Pero si nosotros somos inteligentes, ¿no? O sea, si fuéramos un poquito más observadores, no inteligentes, más observadores, y dijéramos, y viéramos, nosotros en vez de empezar a mirar hacia adentro, empezamos a ver quién nos dijo eso. Y empezamos a tener un poco hasta de recelos, de que ya con esa persona ya no voy a hablar porque esa persona dice cosas que me hieren, entonces me voy alejando poco a poco. Y en vez de ser maduro, inteligente, más observador, interiorizando esa emoción, me pongo a ver por qué me tuvo que doler algo que alguien pensó. Porque no me representa, no me identifico. Entonces, ese dolor, ¿por qué radica? Dice, ¿reaccionamos con dolor tal vez? No, mi pregunta es, ¿por qué nos duele? ¿Por qué me tiene que doler? Es como que venga alguien de la calle, de la nada, y me diga, tú, y yo salgo a ver, sí, me dice, oiga niña, usted es una cualquiera de la calle. Y plum se va. ¿Cuál va a ser mi reacción si es alguien que yo no conozco y que... Nada, porque... Nada, no, ni siquiera me va a doler. A mi hija ya me contesta. Ni siquiera me va a doler porque no hay un sentimiento que haga que esa persona me lastime, ¿no? No hay un sentimiento de por medio. O no hay un respeto. Yo no lo conozco, no hay una química, no hay nada, no es mi familia.
no me va a doler. Me voy a reír y voy a decir, ¿qué le pasa a esta gente? Ahora, si a mí me encuentra en estado depresivo, deprimida, con una ansiedad en mi cabeza, y yo justo salgo a la calle y me miran de extraños, así de pies a cabeza, y uno de ellos me dice, uy, qué horrible que eres. Y con esos estados depresivos, ¿cómo me voy a sentir? Ahí mal. Ahí me voy a sentir mal, ¿no? Aunque son extraños, me voy a sentir mal. Sí, porque como le dicen algo que Gente que no me conoce, me ve ¿cuál va a ser mi forma de pensar? De que si no me conoces y me dices eso, quiere decir que tienes razón, ¿cierto? Entonces nosotros nos identificamos. ¿Cómo nos identificamos? Según nuestros estados emocionales. ¿Cómo estamos emocionalmente? Si lo dice un desconocido, eso como no, porque va a decir, ¿por qué me dice eso si es un desconocido? Entonces mi hija ya está contestando todas las preguntas. Yo no tengo olfato, dice M. Hola mami, buenas noches Miguel Jazz. Yo no. Mami? Alguien me habla mal, yo hago como que me habla el perro. Como que me habla el perro. Tampoco así, pues, ¿no? Porque soy personas son con mentalidad de cristal, creo. Aunque nosotros digamos de la boca para afuera que no nos duele, sí, nosotros no somos de piedra. Nosotros no somos de piedra. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué alguien me tiene que dañar mis estados emocionales? ¿Por qué se lo permito? O tal vez porque... Ya sea desconocido o ya sea conocido, según cómo me encuentras emocionalmente, cómo estoy emocionalmente en ese momento. Y si yo no interiorizo mi forma de ser, yo no interiorizo cómo estoy, o no acepto que realmente estoy en depresión, estoy en ansiedad, y que cualquier mirada fea me va a poner triste, entonces voy a seguir acumulando cargas a mi mente, a mis emociones. Y a veces no se trata de ver al mundo, sino de verte a ti en el interior. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a resolverlo? ¿Cómo voy a empezar a forjarme por dentro para resolver esas cosas que me pasan? Que alguien venga y no me duela. Que alguien me diga lo que me quiera decir y yo no lo mire como espejo, sino que yo lo miro como alguien que necesita de mí en ese momento. ¿Qué le pasa en sus pensamientos? ¿Por qué está tratando de herirme cuando no le he hecho nada? O si se lo hice, bueno, vamos a resolver, te hice algo. ¿Por qué tu forma de vengarte es hiriéndome? Vamos a resolverlo hablando como personas. O sea, ya una vez que tú ya vas madurando, vas creciendo, vas teniendo más edad, yo creo que hay formas más civilizadas de enfrentar una situación. Por acá dice, a mí me duele ceño, dice a M le duele. Qué nena inteligente, felicidades por su hija. Sí, ella es súper inteligente, la tengo escribiendo y ya le quité hasta el celular porque ya no quiero que use mucho celular. Y ahora está escribiendo sus cosas. Jesús dice, bendiciones y éxitos en esta noche para todos. Y yo me conecté temprano porque yo tengo sueño. Me quiero dormir temprano. De noche, no temprano. O sea, me conecté al aire temprano. Su mirada me pone contento. Dice, ay, gracias, Eddie. Dice Dodi, ¿Luisa o Novoa? Obvio que Luisa. Obvio que Hoy me dijeron en la calle que me parecía... que me parecía Luisa. Me dijeron en la calle eso. ¿Qué pasa, Lisa? Uno según como uno toma la situación, ¿no? Uno lo puede tomar alegre, triste, contento, depende de tus estados de ánimo. Cómo tú vas a tomar algo, un halago, una comparación, lo que sea que venga, ya sea de desconocidos, de gente que sí conoces. Yo hablo por mi experiencia y hablo por mi estudio de conocer a la mente colectiva y a la mente individual, ¿no? Yo estudio mucho eso. Esa es parte de mis estudios como trabajadora social y como el masterado que estoy haciendo, pero muy aparte a eso también hablo desde mi perspectiva experimental.
Y cuando alguien viene ahora, desde mis conocimientos, porque cuando no tenía conocimientos, obviamente yo enseguida era fosforito, o sea, me decían algo y yo me defendía como sea, o yo hacía cosas para también herirlo, pero no era como ahora yo soy. Porque a medida que tú vas avanzando en tu conocimiento espiritual y de conciencia, tú vas adquiriendo nuevas formas de ver la vida. Te vuelves más compasiva, te vuelves más empática, porque ya no entiendes que la persona te está hiriendo a ti. No es el fin de la persona herirte a ti, es su situación, cómo se encuentra, sus estados emocionales. Y justamente tú apareces en el camino de esa persona. Se toparon, tuvieron que hacer algún tipo de relación, ya sea amistosa, ya sea noviazgo, lo que sea. Y lastimosamente entraste en la vida de esa persona justo cuando esa persona tenía conflictos interiores, emocionales, heridas no resueltas, traumas. Fosforito, a puñete. Entrar a puñete tampoco. Yo nunca le he pegado a nadie. Al papá de mis hijos una vez le alcé la mano, pero por gusto, porque era como que le haya caído una pluma de ave. No le dolió ni pío. Pero nunca más lo volví a hacer. Entonces, no se compara la fuerza de uno, ¿no?, con la fuerza de un hombre. Pero, miren, esa situación en la que padecía, en esa época, era joven. Actuaba de acorde a mi estado de conciencia. No tenía conocimientos, no tenía estudios. Pero ahora sí. Ahora nosotros somos evolutivos. Nosotros tenemos que evolucionar. No tenemos que quedarnos en el pasado. Tenemos que ir avanzando en conciencia, avanzando en nuestros estados emocionales, empezar a interiorizarlos. ¿Cómo me siento? Aceptándolo. Primero reconociendo el dolor, la herida. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me duele? Cuando alguien viene a hacerme doler algo, ahí es la alerta de que ahí es donde te duele, ahí está la llaga. Entonces, si ya detectamos a dónde está la llaga, entonces empezamos a sanarla con amor, con conciencia, con amor propio, ¿no? Y empezar a entender que no es la persona o cualquier persona que se me aparezca en el camino la que me hiere. Soy yo en mi interior que no he resuelto cositas. Puede ser baja autoestima. Puede ser que me estoy reflejando ante el mundo en alguna situación que quiero y no consigo. Y justo viene alguien que sí lo tiene y yo me reflejo en ese deseo mío. Y entonces empiezo a herirme yo mismo. Y esa persona, cualquier cosa que me diga, yo lo voy a tomar como que me está humillando. Porque él lo tiene y yo no. Entonces, nosotros vamos a ir reflejando el dolor de acuerdo al deseo que tengamos en el interior, los deseos que queremos conseguir. No sé si me hice entender. La idea es que empecemos a interiorizar ese dolorcito, empezar a sanar el dolor, empezar a observar el patrón que constantemente me hace sentir mal, esas heridas que no sano, esos traumas de mi infancia que tal vez de pequeño empecé a sentirme rechazado, me empecé a sentir humillado y empecé a coger corazas para poder ir al mundo y que nadie sepa lo que me pasó. Me identifiqué con algo y me puse una personalidad que no es la mía. A muchos nos pasa. Incluso de adultos también nos pasa. Nosotros al menos yo quiero seguir siendo una niña o una adolescente. Y ya el cuerpo me está delatando. Mi cuerpo ya me está delatando que ya no soy ni esa niña ni esa adolescente. Entonces, nosotros queremos, tenemos, ¿no? Según la sociedad, tenemos que empezar a madurar, empezar a crecer, pero nuestro espíritu no quiere hacerlo. Nuestra forma interior real de crecer va a ser siempre la misma. O sea,
Nosotros, por más avanzados de edad que seamos, se nos nota en la cara, en la edad, tu espíritu va a seguir siendo el mismo del que tenía 20 años, el que tenía 25. Entonces nosotros nunca vamos si nosotros seguimos ocultándonos detrás de esos pensamientos de la sociedad, del colectivo, y dejamos de ser quien somos por dentro, siempre vamos a tener una falta de personalidad y una falta de libertad para lograr salir a la calle y ser auténticos, ser quien tú quieres ser. Y eso nos va a empezar a hacer que nos pongamos personalidades que no son de nosotros, nos empecemos a reprimir, a escondernos del mundo, porque ya el mundo no es compatible conmigo, porque yo no soy de eso de ahí. Yo soy otro y nadie acepta quién soy. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptan? Porque me empiezan a ver mayor, porque me empiezan a ver, oye, ya no eres un niño, ya compórtate, te empiezan a decir. Entonces ya esas cosas si tú sigues siendo una persona que todo lo que te digan te va a doler, y esas cosas van a empezar a reprimirte y a herirte, obviamente sí te van a causar dolor y no vas a saber cómo actuar en esos casos. Entonces yo les invito, ¿por qué digo esto? Porque va a venir una época. Hola hermosa, dice Max Ordóñez. Entendí, dice Eddie. Siempre será una niña en mis ojos, dice Eddie. Nos deformaron la personalidad hace tiempo. Y eso es que le voy a comentar ahorita a José. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque va a venir una era muy intensa, y mejor dicho, ya la era ya llegó, pero no todos somos conscientes de eso. Y ya nos avisaron en películas, ya nos avisaron en canciones, ya nos avisaron entonces la mayoría de las cosas, pero nosotros como lo vemos como ficción o lo vemos como que no nos damos cuenta. Pero ya cuando nos empiecen a pasar y cuando ya empezamos a ver a la sociedad, porque es un colectivo que está en depresión, en ansiedad, esto ya no es de unos cuantos, esto ya es un índice alto de suicidios, de depresión, de gente que mata porque no sabe controlar sus emociones, de gente que roba porque está en depresión, porque en necesidad. Mucho que podemos hablar de esta situación emocional que se está intensificando día a día. Pero va a venir a ustedes que son personas que aún no tienen ese mal corazón, ¿no? De hacer daño a la gente o quitarle a la gente lo que no es de ustedes. Gente que todavía tiene el corazón con ánimos de ayudar, con ánimos de ser buenos, de ir para más a la luz que a la oscuridad. Va a venir esta batalla interior, y cuando la oscuridad ve que tú sigues siendo bueno y que tú sigues estando de pie ante la vida a pesar de todas las oscuridades que te ha pasado, ¿dónde crees que va a venir a usar las armas para lastimarte? ¿Dónde crees que te va a venir con el cuchillo a hacerte así? Hacerte así, o con el limón, con el alcohol, y te lo va a reprimir. ¿Dónde crees que te lo va a hacer? Mami. ¿Quién me contesta eso? Espérate un ratito, mi amor. Dice acá, si ya llegó y va a estar fuera, entró en recesión. Hola, fui gnóstico hace varios años. Nadie sabe, nadie me contesta. ¿Dónde creen que la oscuridad va a lastimar a los seres de luz que han logrado pasar todas las oscuridades que les han provocado? Todo el daño que la oscuridad ha querido provocarlos y no ha podido vencerlos, a los seres de luz, seres buenos que aún siguen de pie aunque la vida les ha tocado duro. Le voy a dar un tope para que aprenda. Veneno, no sé, por sus hermanos. No hay conciencia para hacer. Mire, nadie me responde por el sufrimiento y la ignorancia. Nadie me responde. Acabé de decir que tienen que aprender a sanar sus heridas y tienen que aprender a observarlas, sus traumas y sus heridas. Porque si no lo hacen,
y aunque sigan de pie ante la lucha, aunque sigan de pie y no se dejen vencer, van a sufrir igual, van a sufrir. ¿Por qué van a sufrir? Porque la oscuridad conoce tus heridas y conoce tus traumas. Y va a venir a darte en la llaga, ahí donde te duele, en esa herida. En el yugo y corazón. Haga la pregunta de nuevo. ¿Dónde creen que la oscuridad va a atacar cuando ya nos vean a nosotros que estamos muy fuertes, muy fortalecidos? Y ustedes saben que cuando un ser oscuro ataca, no le importa nada. Ahorita ya no ven nada, ¿no? Pero demasiada maldad existe que ellos lo hacen con la psique, con las emociones, manipulándote sin que te des cuenta, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo creen ustedes que pueden vencer a estos seres, a esta oscuridad interior, a los seres oscuros que están vivos? ¿Cómo creen que los van a vencer? ¿Cómo creen que ustedes van a salir más fortalecidos de esa guerra? Haga la pregunta y dice, al fin de cuentas las heridas son las experiencias. Sanar las heridas y aprender la lección porque nos salimos de nuestra realidad oscura. Todavía no me responden. Para vencerlos hay que dejar de alimentarlos a través del ego. El ser oscuro atacará en las emociones. El ego será aliado del ser oscuro. Ahí está Eddie más o menos dando la respuesta. Te va a atacar en la llaga, ahí donde más te duele. ¿En dónde? En la herida que no sanaste. Si tengo mi ego muy elevado y el ego me provoca sufrir porque veo que me lastiman porque yo no tengo título universitario y ellos sí tienen y yo me siento un don nadie, ¿quién creen que está actuando ahí en su corazón y en su mente? El ego. Entonces, ¿a dónde tienes que sanar? Ese ego. ¿Por qué el ego actúa mirándose, identificándose? Actúa identificándose por un deseo. El ego actúa por ese deseo de querer un título, de querer ser igual al otro. Me identifico con el exterior. Entonces, para poder empezar a ser seres más fortalecidos en el interior, tenemos que empezar a observar nuestros deseos. Si son deseos que realmente me elevan, ok, está bien. Pero si son deseos que me están constantemente haciendo sufrir, ¿por qué sigo dando vueltas en el mismo bucle? Sana esa herida, sana ese ego. Elévate, trasciende. No le des a la oscuridad donde pueda atacar. No le des. Empieza a sacarlo. Si la oscuridad sabía que tú antes, en el pasado, eras mujeriego, vamos a hablar de los mujeriegos. Si la oscuridad sabía que tú en el pasado eras mujeriego, pero como ahora tú hoy, a partir de hoy tú dices, no, ya no voy a ser mujeriego, porque por ahí me van a atacar. Entonces viene la oscuridad y te va a hacer pasar mujeres tan hermosas, te va incluso a hacer ver que, no sé, una que sea de acorde a como te la imaginaste en los sueños, y te va a llegar y va a estar ahí. Y va a venir una, no, dos, van a venir tres. Y tú vas a decir, ¿cómo es que cuando ya no quiero esas chicas, ya me estoy haciendo, ya no quiero ser mujeriego, ya me estoy haciendo bien, un hombre de bien, un hombre fiel, me pasan todita y ahora todas quieren conmigo? Entonces ahí, en vez de tú reaccionar, ¿no? Y en vez de preguntarte, ¿qué pasó? Empiezas a decir, wow, mi sex appeal como que aumentó, como que soy la sensación del momento. Y empiezas a ponerte hasta más guapo, viene a elevarte el ego, ¿cierto? Porque la oscuridad lo que quiere, no quiere que caigas en las tentaciones de las chicas. Porque eso será un momento, será una acción momentánea del momento. Gozarás un día, 2 días, 3 días, gozarás de la chica. Pero eso no es el fin de la oscuridad. La oscuridad lo que quiere es elevarte el ego. Hacerte creer que, ¿por qué vas a dejar tu vida del pasado? Si mira lo que puedes tener. Te va a hacer creer que no necesitas dejar la vida del pasado. Que puedes tenerla unos días más, unos añitos más. Entonces pasan los años, el tiempo, tú te acostumbras más
y va a ser más difícil para ti desapegarte de un mundo que la oscuridad te lo está poniendo en bandeja de plata. ¿Pero para qué te lo pone en bandeja de plata? Para lastimarte la herida, para que te duela, para que cuando te lo quite, para cuando ya tú sientas que ya nadie te parabola o ya no tienes mujeres que te vean, vas a estar en la perseguidera. Y no, pues yo tenía las chicas, no sé cuánto. El ego también te va a hacer a venir a dañar el corazón. Todo se trata del deseo, la tentación y el ego. ¿A dónde yo me enfoco? ¿Qué es lo que quiero ser? Entonces, esta nueva temporada, lo dije en el año anterior, este nuevo ciclo de 3 años de luz que estamos teniendo ya empezó y vamos a seguir con estos años de luz. Pueden ser 3 años, yo todavía no investigo mucho eso, yo lo que sé es que eso están mencionando mucha gente espiritual, pero que ya empezó los 3 años de luz. Y estos años nos van a hacer entender que vamos a seguir sufriendo, sí, pero vamos a mirarlo con otros ojos, con otra perspectiva. Vamos a mirarlo en que ese sufrimiento me va a mostrar en qué herida es la que tengo que sanar. Mirémosla, observémosla, sanémosla. Busquemos ¿por qué esa herida se ocasionó? ¿Fui yo con mis deseos? ¿Cómo se aumentó? ¿Cómo estoy aumentando la herida constantemente? Escapándome de la realidad, no aceptándola. Volvamos al pasado de nuestras heridas, al pasado de nuestros traumas, interioricemos y observemos. A ver, déjenme ver qué bien dicho ustedes aquí, que yo me voy de largo. ¿Cómo van a volver al pasado si no pueden volver? En la mente. En la mente. Para vencerlos, dice, hola, buenas noches, Nemansin, gracias, por medio de la intimidad de la oración con Dios, por medio de la intimidad de la oración con Dios. Eso es muy importante, incluso hasta cuando estés en tentación o cuando no estés en tentación. Es muy importante que estés todos los días orando con Dios. Cuando tú estás más débil, y me refiero a que cuando tengas más sensaciones de pecar, y aunque lo hagas, más tienes que acercarte a Dios. Dios no va a huir de ti solo porque cometiste un error. Estás en debilidad, no tienes fortaleza. Para que la vuelvas a aumentar, tienes que acercarte más a Dios. Tienes que tener una relación más cercana con Dios. Entonces tienes que interiorizarte más, acercarte más. Ok, pequé, perdóname, Dios. Y habla con Él. Y pídele perdón, dile que te ayude, que eres débil, que no puedes, que te envía a los ángeles, etcétera, lo que necesites en ese momento. Pero no te alejes de Dios cuando crees que ya has pecado y que ya no tienes salvación, y como ya no tienes salvación, sigues pecando y sigues acumulando más desórdenes en acciones, y eso te va a seguir haciendo sufrir. Un desliz no quiere decir que ya estamos mal. Son experiencias para el alma, para el cuerpo. Ya sé que ahí hay lodo, ya me caí, ya no vuelvo a pasar por ahí, es una experiencia. Si no me hubiera caído, si no hubiera sabido que ahí había lodo, estuviera cayéndome constantemente. Tengo que vivir muchas veces muchas experiencias. Así hay muchas personas que lo hacen. Hay otras personas, en cambio, que solo con escuchar esas experiencias no las viven. Pero ya depende de cómo tu alma está dispuesta a aprender. Ok, dice Minimi, ¿cómo sanamos las heridas? Observándolas, Minimi, desde el interior, reconociéndolas. Reconociendo qué herida es. Primero resuelve. ¿Por qué me duele? Me duele porque estoy con baja autoestima, estoy con mucho ego o con bajo ego, estoy con muchos deseos de conseguir cosas y no las consigo y me provocan desórdenes mentales y empiezo a envidiar a la gente solo porque no conseguí yo algo. La pregunta es, ¿por qué me identifico tanto? ¿Por qué me identifico tanto con el exterior, con el mundo material? El mundo material solo es objetos, algo que se devalúa. Nosotros podemos ir consiguiendo, viviendo una vida en paz si nuestros deseos los apaciguamos, si fuéramos más objetivos con nuestras limitaciones,
con lo que nosotros podemos conseguir. No se ataca lo que es el mismo yo. No se ataca lo que es el mismo yo. Es importantísimo sanar los traumas. ¿Cuántos años llevan de Gnosis? Yo empecé de los 24, más o menos. Un poquito más. Pero tengo 37. Si estamos en los mundos de la materia, siéntate y observa. Exacto, solamente nosotros hemos venido a observar, a experimentar, a ver. ¿Por qué nos tenemos que sentir identificados? ¿Por qué nos tiene que doler el objeto, lo que no tengo? ¿Por qué me tiene que doler algo que ni siquiera es inanimado? Un carro, una casa, no la tengo. ¿Por qué me tiene que doler que no la tenga? No te identifiques con el no tengo. Sí, No te identifiques. Empiezas a vivir la experiencia en dónde estás, en gratitud, en agradecimiento. Tengo una casa, tengo un techo, tengo una cama, no es mía, es de mis padres, pero la tengo. Estoy en un lugar donde me siento acogido. Empiezo en gratitud y en agradecimiento. Pero siempre nos estamos identificando con cosas que no tenemos, con cosas que el otro sí tiene, el otro, siempre el otro. ¿Y yo cuándo? Yo en el interior. Siempre yo en el interior. ¿Por qué creen? Identifíquense más bien con los maestros ascendidos. ¿Por qué creen que Jesús y Buda, sus historias es de no tener nada? A Jesús vino pobre, Buda era rico y se quedó sin nada. O sea, los dos maestros ascendidos entendieron que el mundo, las vidas y el mundo es tan pasajero que no se puede ir desperdiciando por ahí el alma, el espíritu, nuestra conciencia en nuestro interior. ¿Por qué creen que Jesús fue tentado en el desierto? Cuando sus últimos días antes de morir, fue 40 días, creo que, no recuerdo muy bien esa historia, en el desierto. ¿Por qué creen esa parábola de que fue tentado? Porque Jesús está demostrando que por más ser de luz que seamos, por más seres fortalecidos que somos, igual tenemos que sanar o fortalecernos en alguna debilidad que no hemos enfocado. Entonces, ¿qué quería Jesús en ese desierto? ¿Qué quería observar Jesús en el desierto? Después de tantos años de aprendizaje, de elevación, de trascendencia. Él quería ir a ver con qué Satanás lo tentaba. Porque Jesús ya era trascendido. Jesús ya era un ser que elevó tanto la conciencia que lo único que quería era ver al enemigo con qué venía a atacarlo. Entonces el enemigo lo atacó con el poder. Le dijo, te voy a mostrar, te voy a hacer rey de todas estas naciones. Y lo llevó a una colina y le mostró las naciones. Y le dijo, tú vas a ser el rey de todas esas naciones. Y otras cosas más le mostró. ¿Por qué le mostró eso? Porque lo que quería Jesús era saber si eso era lo que en su interior y en su corazón había en deseos. Y tal vez sí hubo el deseo en Jesús de eso. Entonces lo que hizo fue sanarlo. ¿Cómo lo sanó Jesús? Entregándose en la cruz. Entregándose hacia nosotros. Bueno, no entregándose porque lo mataron, pero él pudo haber salido de ese lugar y haberse escondido en otro lugar sin morir. Pero él prefirió que lo cojan, que lo maten, que le peguen, después de todo lo que Satanás le dijo que podía hacer por él. Entonces, nosotros como seres que no somos de este mundo, no somos de esta tierra, no somos de aquí. Así como lo dijo él, no soy de este mundo. Si este mundo fuera mío, el mundo nos amara, dijo él. Pero este mundo no es nosotros, no pertenecemos a este mundo, por lo tanto el mundo no nos va a amar. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a observar cuando la oscuridad viene a atacarnos con ese dolorcito, ¿no? Con esa conciencia de chuta, que lo quiero, mi deseo es eso, esa emoción, uy, es que estoy desesperado por tener eso. Ahí interioriza y mira qué está pasando dentro de ti, qué deseo, por qué se provocó ese deseo, por qué lo quieres tanto. ¿Lo puedo liberar? ¿Me puedo liberar de ese dolor, de obtenerlo? ¿Me puedo liberar del deseo de querer estar ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me libero? Si estamos en el mundo de los materias, siéntate y observa, hablas de la oscuridad cuando
nacimos en ella. No, el mundo material no es la oscuridad en realidad. La oscuridad es lo que a nosotros nos vela. Todo lo que a nosotros nos vela, eso es la oscuridad. Pero nosotros hemos venido a vivir esta experiencia como escuela, como trascendencia. Hablemos de soluciones. Y si eres gnóstica, ¿de qué escuela? Individual, independiente. La gnosis va de la mano con la disciplina espiritual. Exacto, mi. La era de Acuario empezó hace rato, así es. Somos manejados como títeres al antojo de las lardas espirituales. Y hay una investigación en la que dicen que las larvas espirituales han sido realmente, y hay muchas investigaciones científicas y de maestros ascendidos, de maestros ancestrales, que mencionan que estas larvas han sido los bichos, larvas que tenemos en el interior, que las podemos observar cuando nos purgamos. Esas son las llamadas larvas espirituales. Bichitos que tienen vida, con conciencia, y ellos hacen como una vibración, nos modifican el pensamiento. Entonces por eso es recomendable, y eso lo hacían en el pasado muchísimo, es recomendable siempre mantenernos desparasitados y consultar al médico, pues cada cuánto tiempo me puedo purgar, porque nosotros tenemos estos parásitos en órbita en todos lados. ¿Hace cuántos años eres gnóstico? Más o menos hace unos 15 años, más, un poquito más. A mi ego le dio ya chiquito. A mi ego le dio ya chiquito. Te amo, cálmate. Soy bueno el uno. Ya que eso dijo usted, que se haga uno. Ay, yo estoy entendiendo mal. Sí, tienes que empezar a decirte cosas lindas, pero no subiendo tu ego, sino subiendo tu amor propio. Debemos ser más conscientes de qué Dios habla. Yo siempre menciono a Dios como fuente, pero es el mismo que tú amas, pero yo le digo fuente. A mi ego lo mismo mucho para que no me deje problemas, dice. Ni me dé. Buenas noches, Calimán. Tal vez no me bloqueé otra vez. ¿Cómo le bloqueé? Yo no le he bloqueado. Vean la película Nuestro Hogar es Dictado desde el plano espiritual. Así se llama, Jorge Ceballos. Una persona se identifica tanto con lo material cuando no tiene una buena espiritualidad. Ni tanto, Eddie, porque un ser espiritual, por más espiritual que tú seas, por más ser trascendido que seas, todavía vas a seguir teniendo deseos, emociones, porque sigues viviendo en esta matrix, en este mundo materia. Seguimos anclados. La oscuridad, la forma de velarnos son muchas. Pero ¿cuál es la diferencia en un ser que no ha sido trascendido o sigue en el mundo material a un ser espiritual? Que al ser que no trasciende todavía, al ser que todavía está sumiso en el mundo materia, tiene dolor, pero un dolor insoportable. Sufre, se deprime, se enferma. Tú si te pones a investigar o te pones a ver en internet, todos los seres espirituales, ¿cuántos de ellos están enfermos? Si encuentras a uno o dos, chévere. Algo les pasará, están atacándole mucho las larvas espirituales, la oscuridad lo está atacando porque ha de ser un ser que de verdad tiene más forma, una manera más de trascender, y por eso lo atacan, porque nos atacan cuando somos muy fuertes. Pero no encuentras a muchos seres espirituales enfermos. Pero si tú te vas a la Matrix y te pones a observar a la gente que está viviendo en el mundo materia, sumiso, consumido en el mundo material, con sus deseos, con sus emociones, vas a encontrar a muchos enfermos. A mucha gente que está en depresión, en ansiedad, en angustia, están robando, están matando, en odio, en muchas emociones densas, y eso les provoca las enfermedades. Entonces cuando alguien que te venga a hablar de la espiritualidad, te venga a hablar de que es una buena persona, observa
cómo maneja sus emociones. Ahí te vas a dar cuenta si realmente está trascendiendo conceptos espirituales. Las películas son para niños, la realidad humana no tiene ninguna comparación. Yo le estoy dando muchas técnicas a ustedes y espero que las pongan en práctica. La sociedad y la religión adoctrinada esclaviza al humano en esta. Existencia material temporal. Hablo de espiritualidad, no de religión. Si tienes mente sana y cuerpo sano, la espiritualidad será más fácil. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos volvemos al mundo espiritual interior, en vez de buscar formas de tener un cuerpo sano, buscamos formas de tener el espíritu sano. ¿Por qué el espíritu sana el cuerpo? No es al revés. El cuerpo no sana el espíritu. El espíritu sana el cuerpo. Para que tú tengas un cuerpo sano, saludable, tienes que enfocarte en el espíritu. Por eso te vuelves un ser espiritual. Porque estás enfocado en tu espíritu, no en tu cuerpo. Entonces, mientras el espíritu tenga fortaleza, fuerza, energía, la energía vital, mientras se la estés dando con la nariz, con las prácticas, con la comida, vas a tener un espíritu fortalecido. Y ya no vas a estar con un cuerpo que te va a venir a enfermar por cualquier cosa. La religión es una contaminación para la espiritualidad. No creo eso, Eddie, pero bueno, respeto tu forma de pensar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, Johnny. Cuerpo y mente abatido por la preocupación de la materia. Es imposible la conexión. En un cuerpo y mente abatido por la preocupación de la materia es imposible la conexión. Te cuento, Kalima, que puede ser contradictorio, puede ser paradójico, pero cuando un cuerpo ya está demasiado abatido y está en demasiada depresión es porque cayó en la noche oscura del alma. Y cuando caes en la noche oscura del alma con un dolor insoportable y que ya quieres tirarlo todo, ya quieres hasta morirte, empieza tu elevación espiritual. Si el ser que no pasa por la noche oscura del alma no va a poder tener una vida espiritual real porque tiene que vivir la experiencia. Pero, por ejemplo, si yo tengo mi hija chiquita, ¿cierto? Y yo ya soy espiritual y yo la estoy encaminando con mi ejemplo, no le estoy obligando, la estoy encaminando con mi ejemplo y le gusta. Si le gusta, me sigue, y si me sigue, pues le hago practicar. Entonces ella no va a tener que vivir experiencias de noches oscuras del alma. Ella lo que está viendo y observando es cómo vencer cuando vengan esas ocasiones de noches oscuras, de desgaste emocional. Ella ya va a saber cómo maniobrarlas porque ya tiene una maestra que le enseñó cómo hacerlo. Ella no está, como quien dice, muy metida en el mundo material, porque yo no les estoy enseñando eso. Yo como mamá no les estoy dando ese ejemplo. O sea, mis hijas están siguiendo prácticamente mi ejemplo. Obvio que van a tener dolor, van a tener cualquier cosita, porque igual van a ir a la escuela, porque igual van a tener que estar con la sociedad. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de la gente que está metida en el mundo material a la gente que está practicando la espiritualidad? En que cuando venga esta noche oscura del alma, ellos, los que están en conocimiento visualizando con el ejemplo, van a saber cómo pasar ese bache. Pero los que no están en ese mundo y vienen estas noches oscuras del alma, se van a quedar por un tiempo en el bache. Y no van a poder salir de ese bache hasta que alguien, o Dios, la fuente, o los ángeles, o seres de luz, o quien sea, le venga a hablar, a elevarlo, o su espíritu mismo lo eleve. Ahí va a poder salir de ese bache. Entonces, mucha gente va a querer vivir la experiencia de la noche oscura y otras personas no la van a vivir porque van a practicar con el ejemplo. Todo fue planeado, dice, correcto. Los humanos somos una creación de extraterrestres genetistas biológicos, somos un experimento. Sí, más o menos. Entonces no hay reencarnación. Sí hay reencarnación.
No te asustes, dice por acá, pero debes saber la verdad. La oscuridad es el estado natural del universo, la luz y es temporal. La oscuridad es el estado natural del universo, la luz es temporal. Es que en realidad no hay oscuridad y no hay en sí luz. Nosotros como seres humanos proyectamos eso, vemos por los ojos, vemos el cielo, oscuridad. Nos dijeron una foto, la NASA, el universo es oscuro, allá arriba es oscuro y ya tenemos en la mente oscuridad y luz. Aquí luz, allá oscuridad. En realidad eso no existe. La oscuridad es ausencia de luz, la luz es ausencia de oscuridad, pero ni uno de los dos existe en realidad. Es lo que observa nuestra percepción como estamos en este estado y en esta experiencia de conciencia. Pero cuando tú vas trascendiendo más estos estados espirituales, tú vas comprendiendo que lo único que tenías que entender era por qué tú quisiste vivir la experiencia. ¿Por qué quisiste vivir la experiencia de ser un ser de luz y oscuridad? Porque terminas conociendo que tú eres un fragmento de Dios. Tú eres parte de Dios. Eres parte del uno. Y el uno es solamente existencia. Entonces terminas entendiendo que tú fuiste el que quisiste venir a dualizarte, ser dual, con luz y oscuridad, y vivir una experiencia dual. Pero eso lo vas a comprender cuando tengas más conciencia trascendida. Antes en Edith naciera estábamos en oscuridad, es por eso que recuerdas nada cuando regresarás a esa oscuridad. ¿Eres evangélica? No, soy gnóstica y espiritual. El sol brinda un servicio temporal de luz. Eddie, no te asustes, la oscuridad no es mala, dice. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, Perchan. Yo le digo fuente. ¿Eres evangélica, amiga? No, soy gnóstica. La oscuridad es un estado de descanso. ¿Tú crees en Dios? Obvio. Tú hablas sin fundamento, dice. No se puede estar siempre en la luz. Observen cómo trabaja el día y la noche. La noche oscura es. Hay una serie que me gusta mucho que cuando inicia empiezan diciendo ¿cuál es la luz verdadera? Le dice una niña a un chico. ¿Cuál es la luz verdadera? Y él le dice, no es esta. Y era la de la vida, la que estaban viviendo, la de la vida. No es esta, le dice. Esta no es. Pero la vas a conocer en el interior, le dice. La verdadera luz la vas a conocer en el interior. Y cuando tú te pones a leer las palabras de los maestros ascendidos, las palabras de mucha gente que escribió palabras inspiradas por Dios, te das cuenta que todos te mandan a buscar en el interior. Todos te mandan a buscar a Dios en el interior. Y si Dios está en nuestro interior, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos fractales de Él. Y somos Él mismo, dividido, viviendo una experiencia. ¿Y por qué nos tenemos que identificar con el que no tengo, con lo que sí tengo, cuando yo soy dueño de todo lo que hay? Es mi experiencia, es mi realidad. Por eso el dicho que dice, tú creas tu realidad. Es tu conciencia, es tu estado de conciencia. Estado natural del sol solamente es un servicio temporal. La serpiente es un símbolo de luz y la oscuridad. Para los incas. Si es cierto que no le tiene miedo a la oscuridad, no tendrás miedo a la muerte. Bueno, aquí la muerte puede ser un estado también de conciencia, pero eso también tienen que interiorizarlo y entenderlo muchas personas que todavía están apegadas al cuerpo. Una vez que te desapegas de la identificación de lo que tú eres y empiezas a entender las dos personalidades que eres, el espíritu y el cuerpo, y empiezas a conocerte en el interior, controlas la mente, controlas el espíritu, empiezas a conocerlo, empiezas a escucharlo, ya no te identificas ni con la muerte ni con la vida, te empiezas a identificar con la experiencia, nada más, experimentas y empiezas a verlo más bonito, más divertido. Mira como yo puse mi linterna más colorida. Dice, de hecho la muerte es amorosa y es necesaria para el fin de un ciclo. Personalmente la oscuridad me equilibra en esta existencia, dice. Buenas noches, licenciada Ronaldo Torres. Bienvenido, la oscuridad es importante. Dice aquí, hago mis 8 horas de trabajo para sobrevivir en la existencia humana.
Hago mi hogar, apago las luces. Llego a mi hogar y apago las luces. La luz del interior es la que ustedes tienen que buscar. La luz del interior. Cuando enciendan esa luz, que es la chispa divina, es el Espíritu Santo, que menciona la Iglesia Católica. No todos tienen el Espíritu Santo encendido. No todos tienen la chispa divina encendida. Tienes que observarte. Si la tienes encendida, tienes que observarte. Una vez que te observas y ves que esa luz se encendió, te vas a dar cuenta que esa luz es más intensa, más poderosa, más amorosa. Cuando esa luz se enciende, empieza a aclarar la oscuridad de aquí, la que tú crees que es la luz, la que tú observas que crees que es la luz. La luz interior empieza a aclarar tus ojos para poder ver la oscuridad de otra manera. La oscuridad que te envela, porque esto no es en realidad luz, esto te ciega. El mundo material te ciega, por eso le dicen oscuridad, porque te envela, te pone velos, te atrapa con el deseo, te atrapa con todas las tentaciones del mundo. Entonces, ¿por qué se le dice oscuridad? Porque te enciega, te envela, te atrapa. Pero cuando tú enciendes la verdadera luz del interior, esa luz que alumbra real con un fuego devorador, empiezas a ver la oscuridad de otra forma, la que te veló. Pero no porque se llame oscuridad quiere decir que sea el color oscuro. Estás viendo que hay luz. Yo tengo como 10 focos encendidos. Hay luz, pero no es la verdadera luz. ¿Cuál es la verdadera luz? La que tengo que encender, el Espíritu Santo, la chispa divina, la luz interior, mi Dios creador que está dentro de mí. Empiezo a crear ese ser que yo soy por dentro, empiezo a entender quién soy. Luz, entro a mi cuarto, descanso y con la meditación, con la respiración. Hay mucha... Ay, amigos, por eso dice el like temprano, para irme temprano a dormir. Hay muchas formas de activar esa luz. Hola, dice bonita, a las 24 horas y tiene un día humano, pero 14 horas de pura oscuridad. Eso me ayuda muchísimo. De noche, en la madrugada, meditar todo lo que se pueda a sobrellevar esta existencia física humana. La pregunta es, y con esto los dejo, la pregunta es la que te tienes que hacer todos los días y toda la noche. ¿Cómo puedo entender mi vida con sabiduría según la experiencia que estoy viviendo? Empezar a entender por qué me tocó esa experiencia, pero porque yo la elegí. Y si yo la elegí, ¿por qué la elegí? ¿Qué era lo que quería mi espíritu que yo aprenda? ¿Qué trascendencia necesito saber para entender por qué estoy viviendo la experiencia que estoy viviendo? Desde Aruba, amiga. Amén, amiga. Gracias. Bueno, los dejo. Voy a subir este video mañana porque ya me voy a dormir. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo live. Chao.